aprovechar el tiempo previsto, voy a seguir un poquito el librillo que cada maestrillo se supone que puede traer consigo. Me voy a centrar en la figura de uno de los, personajes filosóficos de mayor relieve de lo que, representó el periodo colonial en el Río de la Plata, y va a ser en principio entonces la figura del llamado Deán Funes, cuyo nombre de pila fue Gregorio, y podemos incluirlo a él dentro de lo que, hoy en día, de alguna manera u otra, hoy en día me refiero la segunda mitad del siglo pasado, fueron considerados como teólogos o curas de la liberación o del tercer mundo, de una manera, por cierto, bastante, digamos, mediatizada y, en fin, desde una enorme distancia temporal. El tal Gregorio Funes, más conocido como el Deán Funes, fue uno de los grandes curas de la Revolución de Mayo de 1810. Nació y murió en la Argentina, siendo su cuna original la ciudad de Córdoba en 1749, falleciendo en Buenos Aires casi 80 años después. Entonces estamos hablando de una vida bastante pródiga, que comenzó, digamos, su formación filosófica superior, estudiando en la Universidad de Alcalá de Henares. Unos 5 o 6 años concluye sus estudios de posgrado hasta 1779. Allí, estando en España, vive la apertura cultural ilustrada bajo Carlos III, el cual fallece en diciembre de 1788, y Funes pronunciará más tarde en Córdoba una destacada oración fúnebre. Me refiero más tarde, ya habiendo vuelto de España, unos 10 años previos a la muerte del propio Carlos III. Hacia 1888, Funes es nombrado rector de la Universidad de Córdoba. Estamos hablando de Córdoba, por cierto, de nuestro continente, todo el tiempo. Bueno, la Universidad de Córdoba, la cual le brinda una amplia renovación curricular y también redacta un plan de estudios hacia 1813, en el cual, se introduce una serie de novedades, entre comillas, con respecto, por ejemplo, a la enseñanza de francés, y también imprimiéndole un fuerte impulso a las ciencias exactas. Por ejemplo, el cuestionamiento a la física aristotélica, una crítica también a la escolástica. Todo eso se puede, de alguna manera, verificar en el frondosísimo trabajo que ha hecho sobre ese periodo de Deán Funes, un viejo colega, un amigo de muchos de nosotros los mayorudos, que fue Juan Carlos Torquia Estrada. Torquia, una vez retirado de la OEA y pudiendo volver al trabajo intelectual, escribirá justamente para la revista Cuyo, que es casi un clásico dentro de lo que se ha llamado el pensamiento latinoamericano. Primero apareció como pensamiento argentino, después se le agregó la otra partícula de latinoamericano, y ahí entonces el propio Torquia Estrada escribió un larguísimo artículo sobre la gestión de la persona de que estamos hablando, del Deán Funes, sobre precisamente el plan de estudios que él introduce o propone, al menos, para su universidad, siendo rector ya de la misma.
Con el correr del tiempo, pocos años más tarde, bueno, estalla el movimiento independentista en el Río de la Plata, con todos los antecedentes previos y las consecuencias ulteriores también del mismo. Y entonces se encumbra de alguna manera Funes como uno de los principales voceros de este movimiento. Bueno, por ejemplo, un movimiento que por cierto sabemos que fue rechazado por el papado, así que la situación de un cura como Funes y algunos otros más que adhirieron también a la revolución, precisamente no fue del todo cómoda, ¿no? Con respecto a su ubicación prácticamente como un excomulgado. Bueno, entonces, avanzando entonces su carrera existencial y sobre todo política y académica, se lo nombra o es elegido o electo como diputado por su propia ciudad, en su provincia de Córdoba, en una fecha muy significativa, porque es en medio del estallido revolucionario, en mayo de 1810, unos meses más tarde, precisamente entra a la ciudad de Buenos Aires como representando a su propia provincia. Entre 1810 y 1811 sucede nada menos que al prócer Mariano Moreno, que estaba en una especie de exilio como expatriado, y muere precisamente en el viaje en condiciones bastante dudosas en cuanto a una muerte natural o provocada por una especie de veneno que pueden haber introducido en algún brebaje. Bueno, entonces seguimos con el Deán Funes, y en esta época estamos hablando de la dirección de un periódico muy significativo, ¿no?, para la época, la Gaceta de Buenos Aires. Y allí publica diversos artículos sobre la libertad de prensa y otros asuntos de relevancia epocal, como precisamente lo fue la polémica cuestión indígena, que con los reverdeceres revolucionarios pasa a cobrar un papel muy importante en la imagen del indígena, tan, digamos así, desvirtuada desde el punto de vista de lo que ha sido la concepción acerca del mismo, como la propia realidad, no es así, de la explotación que sufrieron los aborígenes durante todo el proceso colonial. Bien, en ese entonces estamos en este momentico de la dirección de este periódico, la Gaceta de Buenos Aires. Después vamos a citar algunos pasajes del propio Funes en esa tribuna. Corriendo el tiempo, hacia el 25 de mayo de 1814, pronuncia una oración patriótica para celebrar el aniversario de la regeneración política de la América del Sur. No se quedaban con chiquitas en cuanto a las denominaciones y al énfasis que después de estar viviendo, siendo un protagonista de un proceso de tanta significación, no es así, como fueron las guerras de la independencia y el periodo que la acompañaba desde el punto de vista político, que no termina de un día para otro, sino que lleva una buena parte de los comienzos del siglo XIX. Bueno, entonces, para seguir un poco entonces con este personaje, estamos hablando de otros rasgos, por ejemplo, el 25 de mayo del 14, estamos un poco hablando de eso, la relación patriótica, y también el rechazo de la otra colonizadora de España, en contraposición al derecho natural, una España que no había respetado precisamente algo tan elemental como podría ser la soberanía territorial en nuestro continente. Entre 1816 y 17 estamos hablando entonces de un personaje que ya salió del periodo colonial, si bien nace a mediados del siglo XVIII y se traslada poco tiempo después, como vimos, a España para perfeccionar sus estudios. Sin embargo, estamos ya inmersos en lo que podría llamar
hace, bueno, un cambio de régimen, un cambio de vida, un cambio así de valores muy significativos. Bien, entonces casi estamos saltando, por un lado estuvimos hablando de las últimas exposiciones de siglos bastante anteriores, y ahora nos encontramos ya en prácticamente, podríamos llamar, no sé si una plena, pero una incipiente modernidad. Entonces, ahora tendríamos que ocupar de referirnos a otros aspectos de la vida de Deán Funes, como fue precisamente un ensayo, el primer ensayo, que lo considera como un poco de primer historiador de esta región, y el primero fundador de la historiografía nacional, y de lo que también se calificaba en términos grandilocuentes como el historiador de la patria naciente. Y estamos hablando, es una obra en varios tomos, publicada entre 1816 y 17, el ensayo sobre la historia civil de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. Bueno, en los últimos años del propio Funes, protagoniza así como una especie de ruptura por lo menos de emergencia, de lo puramente rioplatense para trascender hacia otras regiones. Aparece de alguna manera como diplomático de la Gran Colombia, que en ese momento ya sabemos que incluía la propia Colombia, llamada entonces Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Eso de la Gran Colombia tuvo una gran significación, especialmente en esas regiones, porque los estudiantes enarbolaban, como fueron enarbolando la idea de la integración latinoamericana y la patria grande, etc., también esa idea de la Gran Colombia, que fue una de las banderas, justamente uno de los primeros congresos de estudiantes del siglo XX, del principio del siglo XX, todavía se proclamaban como, no es así, como perteneciendo a la Gran Colombia, cuando ya la Gran Colombia no dejó de ser más que una especie de ensoñación, de lo poco que quedó de la integración original de nuestras tierras independientes. Después se fueron fragmentando cada vez más las nacionalidades hasta terminar en todo eso que, bueno, de las patrias chicas, en contraposición a lo que eran precisamente los ideales de mucha de esta gente, especialmente el Gran Bolívar, el propio San Martín, etcétera, etcétera, el llamado Partido Americano frente al Partido Europeo, a los que querían que para ser civilizados, libres y realmente independientes, fíjense qué paradoja, tendríamos que integrarnos prácticamente sin solución de continuidad con la civilización europea, en la cual influían, por cierto, también a los propios Estados Unidos. Bueno, entonces estamos ya en la última etapa existencial del Deán Funes, y ahí en ese momento, bueno, aparece como en la Catedral de La Paz, Bolivia, como decano, y a través precisamente de las mediaciones que habían hecho tanto Sucre como Bolívar, y finalmente lo designa como representante suyo en el Río de la Plata. Y, digamos, el último acto significativo que podemos reconocer o recordar del propio Funes es la propuesta hacia 1826 que la Argentina participe en el Congreso Continental que llamó Bolívar, un congreso que contó casi con muy poca, digamos, representación desde el punto de vista de lo que eran las grandes naciones del momento, efectuado en Panamá, y donde se proclamó la necesidad de crear precisamente una federación de países latinoamericanos. Bueno, ahí entonces estamos en un esquema básico, existencial, sobre el propio Funes,
y podríamos citar algunas de sus obras, de fuentes primarias que pueden accederse hoy en día, no son muchas en el sentido de lo que puede representar hoy, poder ver textos no solo a través de las fuentes originales, muchas veces en los archivos, a los cuales en este momento es prácticamente inaccesible, no hay manera de llegar ni siquiera a la biblioteca del barrio, porque todo está, no es así, sellado, todo está lacrado, y va a ser de las últimas cosas que se van a liberar, me refiero a la vida universitaria y culturosa, una vez que pasemos por la canícula de la pandemia. Entonces, pero de todas maneras, justamente la revista Estudios, publicada en la Universidad de Córdoba misma, tiene dos números, uno en el año 94 y otro en el 99, que puede tener acceso a través de la propia web. Y ahí entonces van a ver distintos trabajos del propio Funes, también estudios de algunos de sus principales exégetas, como fue Horacio Crespo, y también para echar un poco con esto, podemos también citar otras fuentes antes de citar al propio autor expuesto, ¿no? Que podría servir para otros, digamos, para tratar otros de los casos que vamos a ver desde la perspectiva argentinista, para cual me han asignado la función de poner en estos paneles a los cuales tenemos ya no solo que agradecer a los organizadores originarios, sino también a quien le ha dado toda la dosis de modernización y en fin, todo esto de elementos audiovisuales que estamos hablando entonces, por un lado de Alex Ibarra y por otro el del organizador de las secuencias estas, podríamos decir, fílmicas, vistosas. Vaya a saber cómo podemos calificarlas, pero es una... Bueno, en fin, para dejar de calificativos y entrar un poco más en las últimas referencias, estamos hablando del libro del padre Elio Cata, Las ideas filosóficas en la Argentina, que le dedica unas buenas páginas a la obra de Dean Funes. Después hay también algunos que otros. Bueno, Torquia Estrada precisamente fue, estábamos ya anunciándolo de antemano, escribió también sobre la reforma que hizo en los estudios de la Universidad de Córdoba, en un largo trabajo de 50 páginas del propio Torquia, y publicó precisamente el anuario puro de Historia del Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Hay un trabajo que no es fácil de acceder, que es el Libertador Bolívar y el Dean Funes, un trabajo publicado en Madrid sin data, y bueno, por ahí más o menos estamos. Uno vamos a citar por último un cordobés, Jorge Torres Rollero, Bolivarianos de la Revolución de Mayo. Bien, ese puede ser visto en nuestro portal de CIES, y está entonces que mandó el propio autor para incluir allí. Bueno, vamos a ver entonces algunos textos, testículos, o como quieran llamarlos, del propio Funes, del autor tratado nuestro, ¿no? Bueno, vamos a destacar ahí la crítica, que como habían hecho también otros religiosos, algo que representó la inhumana explotación del indígena, por parte, por cierto, de los conquistadores españoles, que no fueron los únicos, por supuesto, que trataron así a las culturas originarias. Bueno, y también, por otro lado, se reivindica Funes a la racionalidad de los propios aborígenes, como fue ya bastante frecuente en una parte de estos sectores, no es así, ilustrados, algunos de los cuales ya fueron expuestos anteriormente. Bueno, entonces, creemos que, en particular, con respecto al tratamiento de los pueblos originarios, el Dean enfatiza entonces las crueles vejaciones, despojos y esclavitudes que sufrieron los indios, tratados
como dice él, como siervos por naturaleza y bestias de carga. ¿Por quiénes? Por aquellos que no conocieron que la verdadera riqueza de cualquier país son los hombres y no el oro o la plata. Bueno, por cierto, tampoco eran considerados demasiado hombres, ¿sí? Más bien infrahumanos, en fin, mitad bestia, mitad cualquier otra cosa, hasta inorgánica. Bueno, entonces, la acusación entonces de Funes a los conquistadores, que pese a sentirse dotados de una índole superior, sexual, repartirlos a los indígenas como ganados para hacerlos trabajar en los campos y en las minas, hasta hacerlos perecer bajo la espada o la fatiga. Un texto de la Gaceta de Buenos Aires que hemos citado, en realidad es más, un texto que acá yo lo estuve acopando, digamos, y un poco desvirtuando, como corresponde cuando uno fuerza las cosas de tal manera. Bien, para ir terminando con la visión de Funes, en este caso seguimos con la función, el papel que le cumplieron a los españoles durante la llamada colonización. Ya no cuestiona solo a los tales conquistadores, sino también a la propia monarquía hispánica, acusándola de avasallar a sus pares americanos, provistos del más alto rango gubernativo. Ya no se refería a la plebe aborigen, sino nada menos que a sus principales conductores y líderes. Por ejemplo, entonces dice ahí, cita ahí, en la cita del propio Funes con respecto a dónde también pueden radicarse los males de la conquista y colonización. ¿Qué derechos tuvieron los reyes de España para atar al carro de la fortuna a los Moctezuma y a los incas y apoderarse de sus imperios? Entonces, un cuestionamiento total, tanto desde el punto de vista de las masas como de sus propios conductores, ¿no? Bien, entonces, por último, solo si hacemos una ligera mención de parte de la opresión de los indígenas, a la referencia que hace Funes, siendo, obviamente, no es así, no solo periodista, sino el director, nada menos que del principal órgano de la independencia, creado por el propio Moreno y continuado por el mismo Funes. En él habla precisamente de lo que se llama comúnmente como la libertad de prensa, invocando también, dice, a nuestro sabio gobierno. Y entonces, de ahí llama a romper las vergonzosas cadenas impuestas al pensamiento y a la libertad de expresión. Mientras señala la necesidad de contribuir a la felicidad general mediante el camino de la comunicación. Una palabra un poco, digamos, infrecuente en aquella época. Bueno, un camino entonces que hizo al hombre ciudadano, me refiero a la de la prensa y la posibilidad de expresarse libremente a través de ella, sin la censura que existía, por cierto, prácticamente, era el pecado por pensar, ¿no? Por pensar y expresar sus ideas, otra de las cosas que venían junto con, bueno, la Inquisición. Bien, profesor, un camino entonces que hizo al hombre ciudadano de todo el mundo, contemporáneo de los tiempos más remotos y depositario de todas las riquezas literarias que acumularon los siglos. Eso se publicó en una edición de la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires el 28 de abril de 1811, etcétera, etcétera. Con esto acaba mi modesta contribución a un tema, a una época que en realidad me resultaba totalmente exótica. Me estoy refiriendo a la Polonia, pero el siglo XIX, parte del XX, todo el XX y el siglo XXI inclusive. Porque en realidad la forma de estudiar o de investigar que yo he tenido ha sido tan acotada. En general, nunca
estuve ejerciendo la llamada docencia de una manera, digamos, regular, siguiendo programas, etc. Y entonces, al ser un investigador puro, solo he podido cosechar, así como pequeñas, en todo caso, fracciones del conocimiento, y mucho de por ahí, de ahí, nadie me saca, como decían en un portugués un poco forzoso. Pero bueno, he tratado de cumplir modestamente con los amigos, iniciándome precisamente en esta época que por algunos precisamente fue casi declarada, no hablemos, porque ¿dónde está cuál ha sido, digamos, la visión que han dado nuestros maestros y los padres de nuestros maestros con respecto a la filosofía de nuestra América? Y prácticamente todo esto es la colonia ni hablar. Todo era una reproducción, una especulación, simplemente algo olvidable. En todo caso puede surgir algo de pensamiento de cierto nivel y original con figuras como Alberti, que vamos a tratar en la sesión próxima, y parar de contar. Y después entrar la normalidad o la autonomía filosófica, bueno, con los filósofos de carrera, los que estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una íntima minoría en relación a todos los tipos que han pensado entre nosotros, y muchos de ellos con mayor nivel que los propios académicos. En fin, muchas gracias por todo, y bueno, que sigan adelante los mejores. Muchas gracias.